Good evening, everyone. My name is Jordana Mendelson. I'm really happy that you're all here. Thank you for joining us. Those who joined us for the opening in the atrium, thank you for staying on with us for this wonderful lecture, which is our third event, coordinated by our KJC chair, Silvia Albert-Sopale. I also want to thank Ruben Bermudez, who we'll hear more about later, for letting us project his film, A Todos Nos Gustan los Plátanos. Maybe it's the New York City premiere. Yeah? So we're very happy that it could be screening here during the opening. And for those of you who weren't able to see it, I'd encourage you to look for it, look it up, research it. It's a really, really beautiful project. So as I said, my name is Jordana Mendelson. On behalf of Assistant Director Marina Garde and our entire team, welcome to this evening's event, Lo Personal y Lo Colectivo, Narrativas Afrodescendientes en España, with Ruben Bermudez and Lucia Mbomio. Joining us to introduce Ruben and Lucia is our esteemed colleague, Eva Copeland, who was also with us a few weeks ago for our presentation of Nick Jones' book, Cervantine Blackness. So we're really happy to have you back. Thank you. And thank you, Maria, for joining us as well. Where are you? There you are. So she's going to introduce our guests and lead us in a round of questions and discussion following their presentations, after which we will open the stage to the public. Following the program, please join us for a reception afterwards in the atrium. Also, please come back on April 10th, but not here. So make notes. On April 10th, we are very honored to be hosted at the Hemispheric Institute at 20 Cooper Square for a conversation, Blackface in Conversation, Racial Geographies and Transatlantic Entanglements, with University of Chicago professors Noami Nedaya and Daniel Roper, moderated by Jill Lane, who is there joining us tonight. Thank you, Jill. That event on April 10th will be in English. Our event tonight will be in Spanish. I'm just giving my opening remarks in English for some reason. I'm not sure why. Something happened this afternoon where I forgot where I was and what language I had to prepare these remarks in. So I apologize for those of you. Bueno, eso lo decimos en los dos idiomas, como decimos que siempre somos bilingües aquí, así que os pido poco perdón por haber introducido el evento en inglés. So that event on April 10th, since I'm clearly code switching all day, is actually meant to be a paired conversation with the really wonderful performance that we had 2 weeks ago by Sylvia, her one-woman show, Blackface y Otras Vergüenzas. So if you didn't, yes, let's recall that. For those of us, of course, who were there, it was really just a mind-altering experience. And so we see the conversation on April 10th as a tandem to Sylvia's performance, where we can further discuss her piece in conversation with Noami and Danielle. I just want to make a reminder, if you can please be sure to shut your phones off and your computers off and respect this is being a device-free zone for the next hour and some. Sylvia, you can do whatever you want. As you going to reach for your phone, you do whatever you want, so that we can prest our full attention to our beautiful guests who are joining us for tonight. So please help me welcome Eva Copeland, who is going to present our panelists and our conversation for this evening. Muchísimas gracias al KJCC, a la directora Jordana Mendelson y a todo el equipo del centro, y a NYU por la invitación para estar aquí en tan senda ocasión. Para mí es un verdadero placer poder presentar hoy a Lucia Mbomio y Ruben Bermúdez, cuyos trabajos visibilizan en maneras importantes la comunidad negra y afrodescendiente en España. Lucia Mbomio es escritora y periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. También obtuvo el máster en Desarrollo y Ayuda Internacional por la misma. Ha dirigido documentales y trabajado como reportera en televisión española en los programas españoles en El Mundo y Aquí la Tierra. Y, por cierto, cuando yo le dije a mi madre que iba a estar aquí, me dijo, es la chica de Aquí la Tierra. Entonces, vamos, ya, eso es. También ha colaborado en Antena 3 y Telemadrid. Vivió durante un tiempo en Guinea Ecuatorial y realizó varios trabajos de índole cultural y social para televisión de Guinea Ecuatorial. Ha colaborado con el diario El País, escribiendo para el blog África no es un país y una columna semanal titulada Barrionalismos. También ha escrito para las revistas virtuales CTX, Pícara, Afroféminas, Mundo Negro y Negros Magazine. Es también columnista en Infolibre con una sección titulada Pero el barrio no sale de una.
Su carrera literaria empieza con la publicación en 2017 de Las que se atrevieron, un libro de entrevistas de mujeres blancas españolas que se casaron y o tuvieron hijos con hombres de descendencia africana durante la época del franquismo. Son historias que en España no se conocen fuera de los entornos familiares y que quedan en el ámbito de lo privado y de lo íntimo. Con este libro, Lucía visibiliza no solo las historias de estas mujeres, pero también la historia de su propia familia y las de muchas otras. Ahora mismo está concluyendo la grabación del documental basado en ese libro, dirigido por Santiago Zanou, y en el que sirve como guionista y entrevistadora. En 2019 publicó su novela titulada Hija del Camino, aclamada por la crítica. Lucía acaba de publicar otra novela titulada Tierra de la Luz, sobre una inmigrante joven que llega a España desde su Guinea natal para concluir sus estudios de diseño, pero que cuando le cancelan el visado se queda en una situación muy precaria que la lleva a los invernaderos del sur de España. Las obras de Lucía evidencian una preocupación por las situaciones de mujeres, de la racialización y la afrodescendencia, y cómo la migración es un fenómeno no solo de desplazamiento geográfico, pero también un fenómeno emocional, personal y existencial, que marca las vidas de los inmigrantes y sus hijos y descendientes. Como dice la narradora de Hija del Camino, y cito aquí de la novela, los migrantes y sus hijos son eternos errantes, aunque no se muevan. Son el puente que une, la frontera que separa. Y tenemos también a Rubén Bermúdez, que es fotógrafo, director, docente y activista. Es cofundador de Conciencia Afro, un colectivo activista que se centra en reivindicar, celebrar y difundir las realidades y conocimientos de la comunidad negra, africana y afrodescendiente en España. Su primer proyecto, el fotolibro ¿Y tú, por qué eres negro?, publicado en 2017, empezó primero como un blog y una cuenta en Instagram, que después se convirtió en una exhibición y un fotolibro, con versión bilingüe español-inglés publicada en 2018. ¿Y tú, por qué eres negro?, se centra en las vidas negras en España, enfocándolas a través de la narración visual de su propia vida. Al mismo tiempo, su obra indaga en cómo el proceso de racialización y los rasgos identitarios contribuyen a ideas normativas sobre ciudadanía e identidad en España. En otras palabras, cómo se ha pensado y se sigue pensando en quiénes son españoles y quiénes no lo son. Rubén también es el director del documental A todos nos gusta el plátano, que se estrenó en 2021 y por lo visto se acaba de estrenar aquí en Nueva York. La película sigue a 7 personas afrodescendientes que viven en España, quienes hacen una película de creación colectiva que refleja las múltiples formas de la autorrepresentación y capta la vida íntima y familiar de cada uno. El documental ganó el premio del jurado a la mejor película nacional en el Festival Documenta Madrid de 2021. Rubén ha dado charlas y workshops en varias universidades en España y universidades internacionales, y su trabajo también ha sido exhibido internacionalmente. En el 2024, el Museo Reina Sofía de Madrid añadió su trabajo a su colección. Rubén ahora está explorando la idea de hacer un videojuego como otra forma narrativa o manera de narrar historias. Las obras de Rubén muestran una preocupación por lo personal y lo colectivo, consideran lo que es ser afrodescendiente en España en este momento y exploran lo que ha significado la negritud en la historia de España y en la diáspora africana, estableciendo vínculos visuales que inmediatamente invitan a que nos veamos y nos reconozcamos en su trabajo. Y finalmente, quiero hacer unos comentarios. Tenemos aquí, voy a incluir a Silvia en mis comentarios. Tenemos aquí 3 autores, artistas que hablan en sus trabajos sobre la afrodescendencia en España. España es una nación que todavía no ha dado conciencia de su pasado colonialista. Lo que plantean Lucía, Silvia y Rubén es precisamente que el Estado español se mire al espejo y que se empiece a cuestionar por qué sigue negando su relación con la negritud, por qué sigue negando su pasado esclavista y por qué sigue negando su pasado colonial. En sus trabajos, ellos obligan a España a hacer frente con su presente, que no se concibe como algo diferenciado y separado del pasado. El presente es la continuación del pasado, claro es, pero de otra forma, con otros términos, con otras dinámicas, pero con líneas de continuidad que se pueden trazar.
Una de estas es la negación de lo afro, pero también de situarlo en una posición muy concreta, en los márgenes de la nación y la sociedad. Y es desde el margen donde Rubén, Lucía y Silvia localizan su trabajo. Ellos están creando, en las palabras de la filósofa y activista brasileña Djamila Ribeiro, que estuvo aquí el semestre pasado, lugares o espacios de enunciación, donde ellos toman la palabra plantando cara al racismo heteronormativo. Sus proyectos son importantes no solo por su temática, sino también porque si queremos descolonizar el conocimiento, necesitamos atendernos a la identidad social, no solo para evidenciar cómo se han creado ciertas identidades desde los proyectos de colonización, sino también para mostrar que hay identidades que han sido históricamente silenciadas y desautorizadas en el sentido epistémico. Yo veo en el trabajo de estas tres autoras y artistas no solo el impulso activista de visibilizar las vidas negras en España y la creatividad que conlleva cualquier trabajo literario o artístico, pero también el acto de hablar y contar nuestras historias no es simplemente el acto de emitir palabras, sino que es fundamentalmente el hecho de poder existir y ser reconocido. El lugar de enunciación funciona entonces, como dice Ribeiro, y cito aquí, como un mecanismo para rebatir la historiografía tradicional y la jerarquización de saberes consecuente de la jerarquía social. Esta jerarquización de los saberes y la desautorización de ciertas voces ha tenido consecuencias nefastas para nuestras comunidades, una de las cuales ha sido el desconocimiento o el olvido de la historia de los africanos y los afrodescendientes en España. En sus trabajos, Lucía, Rubén y Silvia hacen referencia a la falta de estas historias y estas desmemorias colectivas. Hacen referencia a esas historias que se deben contar a través de entrelazar lo personal y lo colectivo, para que podamos vernos y reconocernos en estas narrativas, sea novela, fotolibro u obra de teatro. Hacen referencia a estas desmemorias colectivas al llamar atención al blackface en nuestros festivales y subrayar las conexiones entre el uso del blackface, el olvido del pasado colonial y esclavista y las políticas migratorias de hoy. Finalmente, hacen referencia a la desmemoria histórica en sus actividades creativas que nos dicen que sí, estamos aquí, que sí importamos y que sí nos acordamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué nervios, qué nervios. Que bueno, lo primero de todo, muchas gracias Jordana, muchas gracias Eva, muchas gracias a la universidad y a los asistentes y asistentes. Y muchas gracias Silvia, que como dije en tu clase, estoy muy contento de estar aquí, estamos muy orgullosos. Nos conocimos en 2016-17, tú estabas rodando con tu obra de teatro, con la primera que yo conocí, y Lucía estaba haciendo su libro y yo estaba haciendo el mío. Y para mí fue muy emocionante encontrar a una hermana o a alguien que trabajaba desde un lugar parecido al mío. Fue reconfortante y fue muy importante para poder empezar y seguir y acabar lo que estaba haciendo. No me quiero emocionar, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, paso de página. Como os decía, pues esto es importante para mí, venir a Nueva York, que es la capital del mundo, ¿no? Un poco, o del mundo occidental. Y lo estamos pasando muy bien, pero cuando me dijeron que tenía una clase de inglés el primer día a las 9, nubló todo, ¿no? Y lo único que he podido hacer es una presentación para esa clase que estoy utilizando ahora. Suelo utilizar siempre la primera persona, intento hacerme vulnerable y cuento un poco mi proceso creativo, y es lo que voy a hacer. Y a partir de ahí intentaré pues, hablar de esta idea de lo individual, lo colectivo y lo que estamos haciendo pues, en Madrid, en Barcelona y así. Bueno, empecé con esta foto así de yo de pequeño para intentar desarmar un poco a mis alumnos y alumnas y funcionó. Y les dije nada, que estaba aquí para hablar de mi trabajo, ¿no? Tengo que ver la pantalla, sí. Para hablar de mi libro, que eso fue 2000, empecé en el 14, acabé en el 17, lo publiqué en el 17 y trata un poco de black trauma, ¿no? De mi trauma racial, yo pues crecí en Móstoles en los 80, en Madrid, al sur de Madrid, en una familia blanca, entorno blanco, contexto blanco, nadie marrón, nadie negro cerca de mí y no había ninguna explicación, ¿no? Y la gente me preguntaba que de dónde era y tus padres y por qué eres negro, ¿no? Y eso siempre resonaba en mí.
Y bueno, me aproximé a ello con 30 años a través del libro. Y una vez hecho el libro, que funciona muy bien, luego os cuento, pues hice una peli, A todos nos gusta el plátano, que es otra cosa, es algo más luminoso, que intenta como celebrar nuestras negritudes y nuestras diferencias y nuestras cosas que tenemos en común y no sé, como intenta ser algo más complejo, más sencillo también y más amable, ¿no? A ver qué tengo ahí. Pues es lo que os decía, ¿no? Esta es una foto mía con un cumpleaños infantil en los 80. Pues mi colega, el único colega negro de entonces, Alberto Hugo Buale Coca, el hermano de Emilio, y yo, ¿no? Y luego otros compis españoles que nos miran como... Que bueno, ellos dicen que son blancos, pero bueno, pues... Bueno, qué sé yo, tenemos todos el mismo tono menos Alberto, ¿no? Pero nos miraban así, ¿no? Y nos tocaban la piel, a ver si manchábamos y cosas así, ¿no? Y que de dónde eres y tus padres y tú por qué eres negro. Entonces esa pregunta resonaba en mí todo el rato y nunca tenía respuesta ni para mi interlocutor ni para mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, como era una clase para la clase de Jordana, para sus alumnos y alumnas, intentaba como motivarles a hacer cosas. Y yo les contaba que mi forma de trabajar siempre parte un poco de la copia, ¿no? Que para mí copiar y robar, y les pongo un vídeo de estos muñecos así como muy simpáticos, que diferencian entre copiar, que es hacer dos cosas, cada uno tiene la suya y la puede customizar a su forma y al final la haces tuyo. Esto de la L con la A, ¿no? Y este la que hago yo no lo puede hacer nadie aquí. Y si robas, pues te quito la bici y tú tienes una sola bici, ¿no? Pues yo suelo trabajar así, bueno, y para insistir en esta idea, ¿no? De que la cultura es copiar, imitar y repetir, pues suelo poner esta foto de Michael Jackson mirando a su mayor Stevie Wonder, ¿no? Cómo hace los arreglos o lo que haga. Y si luego escuchas la música de Michael, pues Michael es Michael, pero puedes seguir el trazo de dónde viene, ¿no? Entonces yo vi un libro, me apunté a un taller de fotolibros, que es una cosa que se hacía en España, bueno, se hace en el mundo, ¿no? Pero en España hubo como un boom en el 14, 13, 12, y me apunté a un curso sin saber qué era, y me enseñaron que los fotolibros son pues un conjunto de imágenes secuenciadas con un texto o no, entre dos tapas con un título, que lo entregas a otro alguien con la esperanza de comunicar algo, ¿no? Y yo vi este libro, Los desaparecidos, de Verónica Fieiras, que es un libro hecho con imágenes de desaparecidos en la dictadura de Videla, así fotocopiados, estirados, rotos, acompañados de pequeños textos que explican qué es violencia, qué es dictadura y ese tipo de cosas. Y para mí fue como muy emocional, ¿no? Como que fue como ver una película de estas que te dejan un pozo así para varios días y me flipó, ¿no? Y dije, joder, ojalá algún día yo pueda hacer algo así con mis cosas, ¿no? Y ese fue el inicio del proyecto. Entonces lo siguiente que hice fue esa noche, ¿no? Esa noche que fui a ese curso, abrí un blog, se llamaba ¿Y tú por qué eres negro? Y decía que este blog nace con vocación de hacer un fotolibro, ¿no? Entonces ahí iba como acumulando las cosas que me interesaban. Ahí he puesto pues unos fotogramas de Regreso al Futuro, una película de mi infancia, ¿no? Que volví a ver con los ojos del tipo que era en ese momento haciendo el proyecto y me daba cuenta de que todos los protagonistas eran blancos y que solo salían negros que no hablaban o que amenazaban o así, ¿no? Ese tipo de cosas me interesaban. Bueno, en ese blog, al principio, me interesaba mucho pues mis fotos de familia, que bueno, no he traído fotos de familia porque pues, no les gusta, ¿no? Que vaya enseñando a mi madre, pero suelo ser una mancha marrón en un contexto blanco, ¿no? Y digo, esto me funciona para algo. Y de hecho hay una foto, la primera, con una mancha aquí en el cerebro, que digo, esto no sé qué quiero contar, pero va por ahí, ¿no? Este tipo de imágenes, el error fotográfico también me interesa, ¿no? Como ese desconcierto, ¿no? Eso se repite mucho en mis fotos del álbum familiar, o me interesan al menos esas. Y también me interesaba un poco la historia, la relación histórica entre España, África, España, negritud y todo esto, ¿no? Y entonces me di cuenta de que no conocía nada sobre la esclavitud en España, ¿no? Entre el siglo XV y XIX era legal. Uno de los países más importantes en todo esto, un actor fundamental en la creación de la raza y el racismo, y no sé nada por el cole, no sé nada por el ISTI, no sé nada por la universidad. ¿Qué pasa, no? Y entonces, pues como que me hago investigador, todo amateur, ¿no? Porque yo me considero amateur en todo lo que hago y así me siento libre y me gusta.
pero iba a la Biblioteca Nacional, al archivo. ¿Tenéis algo de esclavitud? Sí, sí, mira, ahí tienes una sala, está sin clasificar, puedes entrar. Entonces encontraba un montón de documentos pues, históricos increíbles, ¿no? Y recuerdo ver pues, un documento de compraventa de una persona esclavizada y ponía venta en negrito. Entonces en mi cabeza pues enseguida conectaba con, hostia, esto es lo que me decían de pequeña a mí, ¿no? Mira mamá, un negrito, ¿no? Y según iba avanzando pues encontraba más cosas, encontraba a Fanon diciendo en pieles negras, máscaras blancas, exactamente lo mismo. Mira mamá, un negro, le decían en la metrópoli, ¿no? Entonces estaba trabajando por ahí. Tampoco sabía nada sobre el colonialismo español, ¿no? Ni de Guinea Ecuatorial, solo sabía que Alberto Hugo venía de allí y todo esto, pero no, realmente no sabía. Entonces, ¿qué pasaba, no? ¿Qué pasaba con España, con su relación con África y con la negritud? Y, joder, recuerdo con emoción encontrar un bote de negrocao, ¿no? No colacao, colacao negrito, tal, cacao. Hostia, pues, ¿cómo pueden...? O sea, ¿me entendéis, no? Y nada, y luego pues mi trabajo era un poco como hacer gestos, ¿no? Por ejemplo aquí, no sé si tengo el ratón, sí. Aquí pues el cuadro es más grande, ¿no? Y abajo hay una persona negra a la que están machacando, pero mi gesto como fotógrafo, como artista, como lo que queramos decir, es como ocultar eso, ¿no? Y señalar aquí, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Como ocultar estos rostros que ya estamos tan acostumbrados a ver, incluso en 2025 en la publicidad, niños con moscas, niños pobres, sin la autoridad de su propia imagen, ¿no? Pues de alguna forma yo intentaba como cambiar eso. Bueno, voy rápido, que tampoco me quiero enrollar. Y también estaba interesado en cómo se representaban los cuerpos negros en la cultura popular occidental. Pues bueno, anuncios de cuando era pequeñito, esto es Conguitos, esto es Colacao en los 80, bueno, así, ¿no? Y en esto de lo colectivo que estamos hablando, pues encontré a otra gente que trabajaba en un lugar parecido al mío, ¿no? Recuerdo que Agnès Sonti, la chica de la foto, que es fotógrafa, me escribió: hola, soy Agnès, soy fotógrafa, tengo un proyecto como el tuyo, tomamos un café, y nos lo tomamos, ¿no? Y Lucía igual: oye, tengo un proyecto que te puede interesar, he visto el tuyo, tal, y entonces tomamos un café o comemos y nos contamos nuestras historias de negros o de negros y negras, y era bonito, ¿no? Como que poco a poco iba conociendo gente y nos íbamos entendiendo y iba encontrando una comunidad que existía antes que yo y que me estaba esperando de alguna forma, ¿no? Entonces, digamos que para mi proyecto tenía mis recuerdos y esa investigación amateur de la que os hablo, ¿no? A estos estudiantes de Jordana les puse un vídeo en el que sale David Lynch explicando que su forma de trabajar es como ir acumulando cosas y cosas y cosas sin saber muy bien qué está haciendo, como hacía yo, ¿no? Guardándolas en una carpeta creciente con multitud de imágenes sin saber qué iba a hacer. Y que luego al final, pues cuando se aproxima la fecha de entrega, pues de forma mágica, de una aproximación consciente a tu creatividad, ¡boom!, todo cobra sentido, se forma un guión y haces una película perfecta, ¿no? Entre comillas. Entonces yo me dejé llevar por esa idea y la abracé. Conseguí una beca y pues tuve que empezar a tomar decisiones, ¿no? Como que cuando tienes una beca pues pierdes el control porque tienes una fecha de entrega, un patrocinador y tienes que acabarlo. Si la gente que está aquí hace cosas y crea cosas, sabéis que es fundamental una fecha de entrega para poder acabar, sea lo que sea, ¿no? Y entonces pues empezaba esta carrera de qué quiero contar y cómo lo quiero contar, ¿no? Y siempre digo que los artistas o lo que queramos o como nos queramos llamar, nuestro trabajo es el cómo, ¿no? ¿Cómo lo cuento? Era la clave de todo esto, ¿no? Y luego también otras dos preguntas que yo creo que son la llave, ahora os digo, como ¿desde dónde? ¿Cuál es mi lugar de enunciación, ¿no? Que decía Eva hace un momento. ¿Y hacia quién? Y ese hacia quién... Ay, pues no, me estoy liando. Y ese hacia quién era muy importante, ¿no? Aquí les puse un vídeo de Grada Quilomba que se pregunta a sí misma por qué escribe. Y ella dice que escribe porque lo necesita, porque está embutida en una historia más grande y porque necesita ser quien cuente su propia historia para convertirse en ella misma, ¿no? Y wow, me resultó muy emocionante y de hecho la última página del libro la cito textualmente, ¿no? Entonces paré de hablarle a esta gente, ¿no? Como que previamente en el arco narrativo de mi acto creativo al principio estaba muy enfadado con España y quizá con mi familia
quizá con los españoles blancos, y les estaba gritando, oye, España es racista, ¿no lo veis? Os lo pongo aquí delante, ¿no? Y según fui conociendo a esa comunidad de la que os hablaba antes, empecé a hablarles a ellos y a ellas y a ellas, y eso lo cambiaba todo. De repente mi libro era otra cosa muy diferente a lo que era en un principio. Y bueno, pues han pasado ya 8 años, el libro sigue vigente, sigue funcionando, se sigue vendiendo, reeditando. Y no exagero, cada mes me llega algún mensaje de alguien que me dice, he llegado a tu libro, gracias, estás contando mi vida. Y para mí es súper, súper reconfortante, ¿no? Bueno, pues eso, el libro intenta ser como un abrazo, como hey, tú importas. Y bueno, les puse un vídeo así como muy simpático de Richard Pryor, que igual habéis visto, el humorista, ¿no? Que está en una expedición colonial, él con sus colegas británicos, ¿no? Y van con los gorros, con Salakov. Y no me acuerdo, es una pirámide, pero entonces Richard Pryor encuentra un libro, el libro de las cosas, de la historia del mundo, y explica que lo ha creado un hombre negro, una mujer negra, y que todo es una cosa de gente negra, entonces él empieza a gritar, pues yo me sentía así, ¿no? Cada paso que daba, cada libro que leía, cada momento en ese proyecto, en ese viaje, me sentía Richard Pryor, ¿no? Como me han engañado, era todo mentira, qué cosa, ¿no? Y nada, pues eso, que el libro intenta ser tender, cariñoso, amoroso. Les decía en clase, en castellano, ahí no pude, que yo creo que la gente afro, que la gente negra, que necesitamos más amor, que necesitamos querernos más, que estamos heridos, que el trauma sigue presente y que tenemos salidas individuales como la mía, ¿no? Pero que necesitamos querernos más y darnos más amor de alguna forma. Total, que hice el libro, ese es el día de la presentación, lo pasé fatal, la verdad. Estoy delgado habitualmente, pues adelgacé más aún y no dormía nada, pero lo conseguí. Y fue un éxito de público, de audiencia, de crítica, ¿no? El libro era una herramienta para, decían, ¿no? Para pensarnos, para hacer comunidad, para querernos más, para ser, ¿no? Ya acabo, ¿eh? Y nada, pues algunas fotos así de... Pues al final el proyecto sigue viajando por todo el mundo. Esto es en Nueva York. El tipo este me llega un vídeo un día en 2019 así, de un cocinero que, pues, Harlem o algo así, no sé, seguro. Y el tío decía, thank you, Ruben. What a question. Eh, This is a great contribution for the black people, ¿no? Y pues me emocionaba, o sea, se me caían las lágrimas, ¿no? O estos chicos aquí, pues eso es París y pues no sé quiénes son estos, ¿no? Pero están ahí como, hey, qué guay somos, ¿no? Y para mí es increíble. Y bueno, pues todo esto pues me convirtió en artista. El proyecto sigue viajando por todo el mundo y es maravilloso. Y entonces vi una peli de Arthur Jaffa que suelo poner de 8 minutos, que es como muy violenta. Suele estar en exposiciones aquí en Estados Unidos. Si a alguien le interesa, se lo puedo pasar. Fui a un museo, vi una expo y salí emocionado, ¿no? Como que lloré viendo la expo y salí del museo diciendo, quiero hacer una peli, quiero hacer una peli, quiero hacer una película, ¿no? Pero aunque yo intentase copiar a Arthur Jaffa, como os decía al principio, al final, como yo soy yo y mi la es mi la, pues hice otra cosa, ¿no? Y hicimos una obra colectiva, e intenté diluir un poco la autoría todo lo posible, di cámaras a amigos y amigas y grababan su intimidad y la compartían conmigo y con el público. Y el ejercicio es bastante bonito, ¿no? Cuando hay gente que le encanta, que me dicen que es como comerse un mango o dar un paseo por la playa, visionarla, y otra gente que me dice que es una mierda, que es muy aburrida y que, bueno, pues todo esto, ¿no? Pero sí, es calentita, es amorosa, es eso. Discute con el libro, son narrativas diferentes y creo que está bien. Sí, esto, ¿no? Que mis amigos me decían que no podían, pues yo les preguntaba, ¿qué queréis ver? Vamos a hacer una peli, ¿qué queréis ver? Me decían, no sé, Rubén, pues me quiero reír, me lo quiero pasar bien. No quiero otra historia de racismo, no quiero otra historia de lucha, no quiero nada excepcional, quiero ver la tele y disfrutar un poco, ¿no? Y eso fue lo que intentamos. Hicimos cine, ¿no? Esto es el cine de verano de Matadero, pues toda la gente ahí viendo cine.
Y nada, ya esta es la última, la penúltima. Sí, la penúltima, ¿no? Y todo esto, pues al final, con esta gente que he ido conociendo, pues, pues la comunidad, pues es una comunidad de comunidades y al final, pues tienes más afinidad con una gente, con otra y haces amigos, amigas. Y Jason, que es este de aquí, pues es muy pesado y siempre está ahí organizando y montando cosas y estamos haciendo un centro cultural en Madrid que, pues, que va bien, que llevamos ya 3 años funcionando, hacemos el aniversario ahora dentro de poco y mira, Jason, ¿eh? Para la foto. y, y nada, pues somos una referencia, ¿no? Cuando alguien viene a España, viene la ministra de Brasil de Asuntos Antirracistas, viene al Espacio Afro. Viene a Grada Quilomba, viene al Museo Reina Sofía, uno de los grandes, pues viene al Espacio Afro, ¿no? Pero viene un chico de Senegal que no sabe dónde ir, viene al Espacio Afro, ¿no? Y de alguna forma, pues nosotros que somos y nosotras que somos privilegiados de alguna forma, pues intentamos hacer algo para la comunidad, ¿no? Sí. Y esta fue la última diapositiva que le puse a los alumnos, ¿no? Como, no sé, pues esto es lo mío. Gracias. Bueno, pues empiezo con los agradecimientos. Yo también muchísimas gracias por traerme aquí. Me hace muy, muy, muy feliz, la verdad. Y todavía me sorprende. Rubén y yo, la verdad es que somos del mismo año. Siempre consideramos que estamos fuera de lugar, ¿no? Como que no merecemos y demás, pero agradezco muchísimo la invitación a la universidad, Jordana. Es un placer también saber que vamos a conversar contigo ahora en un ratito. Silvia, gracísimas, ya te he dicho antes, y a todas las personas que estáis aquí. Bueno, sí, hablo de revancha, de periodismo, de nostalgia, de futuro y de trabajaciones, que es lo que suelo hacer, ¿no? Trabajar en mis vacaciones, liarme y contar todas aquellas historias que no puedo contar en la tele, que es el medio en el cual trabajo. Y revancha porque de alguna manera, pues sí, siento que poder contar nuestras propias historias de alguna manera es una venganza amable, ¿no? Porque al fin podemos contar eso que nunca hemos podido vernos, ¿no? Y periodismo porque es el lugar del cual parto. Cuando estaba viendo lo de Rubén, pensaba en un videíto que tengo yo cuando era pequeña diciendo estamos en el Parque Hondarreta, Alcorcón, Madrid, 1988, ¿no? Llevo queriendo ser periodista y contando historias desde que soy chiquitita. Y bueno, ¿por qué creo? Pues la verdad es que al principio tenía que ver mucho con la narrativa de la réplica. Esto es lo que solemos ver acerca de personas negras y es una realidad además que duele. Las personas negras atraviesan fronteras y las fronteras les atraviesan de manera literal. Les rasgan la piel, les rasgan los músculos. Se atraviesan fronteras en el día a día. Fijaos si esas fronteras son profundas, altas, inmensas, infinitas, inagotables, que incluso las atravesamos quienes ya hemos nacido ahí. Imaginaos si son grandes. El caso es que cuando ves imágenes solo así, al final te pasas todo el rato contando que no eres. No soy esto, no soy esto, no soy esto, pero ¿cuándo nos damos tiempo para contar que sí somos? ¿Cuándo podemos hacer belleza, ¿no? Como decía Rubén, y no solo réplica, no solo respuesta a veces airada? Bueno, pues yo tiré del mismo oficio que me daba mucha rabia, y pensando en lo colectivo, pues pensé que era bonito contar esa realidad que no es solo de una forma, que es profundamente poliédrica, que tenemos un montón de perfiles de gente que crea, que hace desde un montón de sitios también, que tiene diferentes edades, por supuesto, orientaciones sexuales, identidades. Y bueno, pues comencé a colaborar con Afroféminas, pero he intentado colaborar en todos los medios afro que se han creado para poder visibilizar esa comunidad hermosa, preciosa y sobre todo diversa. Y continúo haciéndolo, ¿no? Empecé con las entrevistas, que he aprendido muchísimo, pero luego pasé también a las reflexiones. Las reflexiones me daban como más miedo, ¿no? Era como, ¿a quién le va a importar lo que yo pienso? Porque claro, cuando personas como tú no han salido a los medios, cuando aquello que piensan, aquello sobre lo que reflexionan no ha tenido espacio normalmente, ¿no? Por lo menos desde lo más mainstream, si queréis, pues da un poquito de miedo, pero poco a poco fueron llegando estas cosas, ¿no? Esta es la última, ¿a cuántas mujeres negras tienes en tu agenda? Y es una reflexión sobre el 8 de marzo y cómo te llaman en el 7 de marzo, porque se han dado cuenta de que su flyer es tan blanco como un anuncio de lejía, entonces de repente te llaman corriendo para que hables en calidad de negra, ¿no? Pero ¿tú qué quieres que cuente? No, pues lo vuestro. Lo vuestro que es, ¿no? ¿Y cuál es tu currículum? Pues negra, ¿no? ¿Y de dónde has aprendido todo? En Negriland, la facultad.
Entonces, bueno, pues me meto un poco con todo esto y porque sí, también creo que el humor es importante, o por lo menos la ironía de tanto en tanto, pero también, pues bueno, hemos analizado un poco, Rubén y yo tenemos la misma edad, tenemos mismos referentes, quizá yo soy un poco más viejuna en cuanto a referentes, pero Rubén me entiende, ¿no? Me obsesiona, la verdad, la representación de las personas negras en medios de comunicación, pero las narrativas en general acerca de las personas negras, también en publicidad, también en el cine, también en los museos, porque de alguna forma yo también he contribuido a ellas siendo periodista y trabajando en unos medios donde no salen personas como yo y cuando salen pues ya lo habéis visto. El caso es que, bueno, pues también hay un camino personal porque siempre lo cuento, mi primera herida es no el hecho de ser una persona negra, sino lo que ha generado serlo en un territorio como España, el racismo. Y es verdad que yo siempre lo digo, pues cuando yo era pequeña a mí no me decían, niña, no juegas con nosotros por eso, por ser niña. Cuando era pequeña era negra de mierda, vete a tu país. Entonces, bueno, a ti también, ¿no? Tú también. Es un clásico, ¿no? Pero sí, estas cosas que pasan, ¿no? Pues el negra de mierda, vete a tu país, que es algo que te acompaña desde que eres peque y que te va construyendo y que de alguna manera también te va encerrando, ¿no? Con el tiempo entiendo que soy muchas más cosas y que no quiero, de hecho, limitarme yo, encerrarme del mismo modo que me han encerrado y que, entre otras cosas, también soy una mujer y de repente miro a mi madre también de otra manera. Una señora blanca de Segovia, con padre franquista, castellanísimo, que se casó con un negro en una época en la que las cosas eran bastante complicadas, que nos llevó al pueblo, a mi padre y a mí a la vez, para que ya mi abuelo no pudiera decir nada. ya tengo hija, ya no puedes hacer nada. Que en su pueblo se lió una cola de no sé cuántas personas, no sé, el pueblo tenía 300 habitantes, pues a lo mejor había 300 personas para vernos, a mi padre y a mí. A mi madre le pidieron que enseñara mis piernas a ver si de verdad era mitad blanca, mitad negra. Estamos hablando de los años 80. El caso es que, bueno, decidí entrevistar a mujeres, a madres de amigas mías, ¿no? Al final, yo creo que es súper importante la narrativa de lo cotidiano. Estoy súper cansada de lo excepcional. Tenemos que ser excepcionales para que se nos considere normales, para poder aparecer en medios de comunicación o somos, cuando ya estamos en el territorio o somos, tenemos que haber cometido un delito, ser Spider-Man o Aquaman, ¿no? Tirarte a la ría de Bilbao para salvar a una persona, salvar en la Dana, escalar un edificio para salvar a un bebé que casi se estaba cayendo. Pues yo quería narrativo de lo cotidiano, señoras de barrio que no pensaban que estuvieran haciendo nada excepcional, pero ahí estaban, transformando sus familias, transformando sus mundos y también comiéndose mucho, ¿no? Porque varias de ellas pues las leían como prostitutas y tal. Entonces, claro, luego yo recordé que aparte, de hecho que yo trabajaba en televisión, que yo no trabajaba en prensa y empecé a grabar reportajes con el móvil y ahí es cuando comienzan las trabajaciones, ¿no? En mis vacaciones pues aprovechaba y grababa videitos y nació mi primer documental que además no nació solo con el móvil por una cuestión política, sino porque yo tenía una pareja, compramos un equipo, nos separamos, le pedí compré yo el equipo, de hecho, y yo le decía, bueno, pues cuando puedas, si eso me mandas la cámara. Y hasta hoy, ¿no? El documental creo que salió en 2017 y bueno, espero que esté disfrutando mucho del equipo. El caso es que yo había quedado en Palenque de San Basilio, el primer pueblo libre de América, en Cartagena de Indias o cerquita, y había quedado con un montón de gente para entrevistarles y de repente no tenía cámara, así que dije, vamos a ver qué hago con este iPhone 6 que está destrozadísimo, que está con la pantalla rota, lleva celo encima y salió un documental. Y entonces también empecé a reflexionar sobre esto, ¿no? No necesitamos grandes medios para contar grandes historias. Y qué importante es contar no solo historias de denuncias, sino también poderosas, de personas que han luchado y que de alguna manera han ganado también, porque se trata del primer pueblo libre de América que conserva su idioma. Es verdad que hay gente que me dice, no, también ya está bien de resistir. ¿Qué pasa si en lugar de resistir reexistimos, como dice, ¿no? Francia Márquez y todo su entorno? Bueno, pues hablemos mejor sí eso de reexistencia, pero era una época en la que también veía muchísimo Nollywood, las pelis de Nigeria, que mucha gente considera cutres pues porque no tienen medios y a mí en cambio me parecen maravillosas porque qué maravilla contar con tan pocos medios y conectar con la idiosincrasia, ¿no? Pienso en Living in Bondage, que es la primera película que se considera nollywoodiana y que se meten ahí, hablan que sí de espíritus y fidelidades, tal. Bueno, pues es su mundo, ¿no? Y es un mundo que funciona y que
resulta que está llegando no solo a todo el continente africano, sino también a la diáspora en Jamaica, Trinidad y Tobago. Bien, pues eso es lo que a mí me interesaba. ¿Por qué no una historia con el móvil? Y luego, como esto de hablar de racismo efectivamente cansa, a mí me empezó a resultar, sobre todo después de visitar Guinea Ecuatorial y de toda la vida creerme negrísima y guineanísima y llegar a Guinea y que me llamen blanca y de repente ser consciente yo de cuán española soy también, ¿no? Y de cómo además he construido Guinea basándome en los recuerdos de un padre que se fue de allí antes de la independencia y que por tanto cuando llego, como el tiempo no está encapsulado, el tiempo sigue moviéndose, el que se quedó parado fue mi padre, pues cuando yo llego para allá ya no reconozco nada de lo que me habían contado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me voy a Reino Unido y de repente tengo que construirme porque me había despedazado, me había hecho añicos, ¿no? Porque había ido a una Guinea que me dolió y que me rompió el corazón y no soy justa tampoco con Guinea. Yo había idealizado Guinea porque lo necesitaba. Esta mañana lo decía en la clase, cuando yo sentía que me ahogaba, de repente Guinea era mi flotador. Entonces me agarré quizá demasiado fuerte. No fue justo tampoco hacia el país. Y sentí que volvía cuando la realidad es que era una ira, ¿no? Porque no lo conocía. Incluso a mi padre le pasa que ya va, ya no vuelve. El caso es que precisamente por todo esto la cuestión identitaria me interesaba mucho más y coincidiendo con el procés catalán, un momento en el que de repente la gente sacaba las banderas de España no solo a sus balcones, que de repente había perros con la banderita de España puesta, ¿no? Cual capas, era como vengo al Festival de la Bandera. Y yo me planteaba hasta qué punto en esa España o en esa Cataluña de la que se hablaba que habían personas como yo. Si al sacar esas banderas a sus balcones estaban hablando de gente como yo. Y tenía una pregunta triple que de alguna manera me obsesionaba, ¿no? Ese de dónde eres, de dónde dicen que eres, de dónde sientes que eres. Yo, pues todavía estoy planteándome esas preguntas, pero pensé que era bonito hacérselas también a más personas. Y entonces comenzó el proyecto Nadie nos ha dado vela en este entierro. Yo os pongo una partecita. Para mucha gente en España es incompatible la españolidad con la negritud. Para mí no. Empecé a sentirme africano cuando me di cuenta de que cuando me mandaban a mi casa, a pesar de haber nacido en Torrejón, lo que querían decir es que me fuera a África. Conceptos tan cerrados como patria, nación, a mí me limitan personalmente y me limitan culturalmente e intelectualmente. Sería lo deseable que empezáramos a olvidarnos de banderas, porque las banderas son lo que iba adelante en las guerras que quisimos dejar atrás, ¿no? Los medios de comunicación es la estereotipación. Están reforzando la posición de dominio de las personas leuco-europeas. He asumido algunos de los estereotipos y a veces me he descubierto a mí misma con ciertos comportamientos infravalorativos hacia otras personas. Te llaman negro en el colegio, es como, ya tú te das cuenta y dices, pero sí, soy negro, pero ¿y eso es malo? ¿No? Empiezas a asociarlo con una serie de cosas. Creo que voy a estar toda mi vida buscando un lugar en el mundo en el que sentir que formo parte de él. Y no lo voy a encontrar. Si eres un español blanco, heterosexual, de clase media o clase alta, que no ha salido de las 4 paredes que consideras que son España en tu puñetera vida, o solo lo has hecho de vacaciones, la identidad no es importante, seguramente. Tenemos que organizarnos de algún modo y decir, señores, estamos aquí. Bueno, estamos y somos de aquí. Fue un proyecto que tuvo sentido, ¿no? En ese momento en el que me pareció interesante la cuestión identitaria y además salieron un montón de cosas. Salió, por ejemplo, lo comentaba Elena, por ejemplo, el tema de tener comportamientos infravalorativos hacia tu propia comunidad, porque esas cosas pasan también, ¿no? Cuando tú creces con personas que te dicen tú no eres como el resto, tú acabas por pensar que existe el resto y celebras no ser parte de ese resto hasta que entiendes que no solo no existe el resto, sino que cada persona es un mundo y que tu comunidad es hermosa, ¿no? También pasa que nos cuesta mucho identificarnos como españoles porque nos cansamos de reivindicar algo que es producto de la casualidad
y que además nos niegan constantemente. Entonces, pues se crean otras identidades. Chollín dice que es de Torrejón de Ardoz. Hay quien se siente del país de su padre, de su madre o de los dos. Hay personas que sí, que reivindican su españolidad y hay gente que directamente pasa. Yo me siento de mi barrio. Yo soy profundamente barrionalista. Soy barrionalista porque ahí están mis recuerdos y porque eso sí que no me lo puede quitar nadie, ¿no? Y porque ahí mis vecinas y mis vecinos me reconocen como tal, como una igual. Pero bueno, esto, ¿no? Como que salieron un montón de conversaciones interesantes y reflexionamos en pues, esta falta de autoestima con la que hemos crecido, pero qué bien que ahora podamos hablar. Y precisamente, hablando de identidad, pues surge Hija del Camino, por esta cuestión de pertenecer al limbo, del camino que separa nuestros dos mundos, a veces de un lado, a veces del otro, muchas veces no leídas como propias en ninguno de los dos. Y sin embargo, y esta mañana lo comentaba, le pertenezco a España, España me pertenece, le pertenezco a Guinea, Guinea me pertenece, lo quieran Guinea y España o no, me da igual, ¿no? O sea, esos dos lugares son mi casa, aunque sobre todo Alcorcón, un municipio precioso al sur de Madrid. Bueno, ¿no? Pues esta idea de la pregunta con eco de dónde eres, de España, 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 Madrid, Madrid, Alcorcón, Alcorcón, no hay más Alcorcones, ¿no? Alcorcón solo hay uno, ya está. Bien. Entonces, con el tiempo, esto de nadie nos ha dado vela en este entierro fue avanzando y me di cuenta también de mi madrileñocentrismo o ciudades grandes centrismo. Porque sí, Madrid, Barcelona, qué bien, Valencia incluso, pero ¿qué pasa con las periferias? Con las personas periferizadas que viven en las periferias más periferias, en las que más duelen. ¿Qué pasa con la gente que vive en la Huerta de Europa, por ejemplo? Entonces estuve en Almería y entrevisté a Helen y a Negro Juan y nos contaban cosas muy diferentes. Y sí, puede que no se sintieran de España o a ratos de Guinea-Bissau, pero eso a veces era lo de menos. En Almería es un poco... tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Sus desventajas está en el que, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Mi padre trabaja afuera y mi madre es con la que me he criado y he estado aquí siempre. Entonces mi madre ha tenido que trabajar de sol a sol. Entonces apenas la veía. Entonces yo tenía que ser la madre de mis hermanos. Entonces yo tenía unos cargos que no eran los de tener con 13, 12 años, ¿no? Entonces cuando tú tienes ese cargo hay cosas que no puedes hacer porque tienes que estar con tus hermanos, porque son más pequeños, cuando tienes que salir o quedar con tu amiga no puedes porque tienes unos deberes que hacer. Y luego ya cuando llegas a clase que te preguntan ¿por qué no has hecho la tarea? Y no es que no estudies, es que tienes tantas cosas que hacer en casa, limpiar, cocinar, ayudarle a tu hermano en la tarea y todo eso, entonces es como que no lo entienden a veces. Y sus ventajas porque, yo qué sé, al final la diversidad que hay, conoces a tu amiga blanca que vienen a tu casa y se juntan contigo y tú dices, mira qué guay, he hecho amigos. Y la verdad que esa sería la parte buena. La mala es que no he tenido esa infancia, no he tenido esa juventud porque he tenido que crecer. A ver si puedo poner solo a Negro Juan, perdón. A ver, no sé si voy a saber. En Almería. Señora que llegaba a España, esta era mi mansión, un cuarto, ahí la cocina adentro y ahí en la casa donde yo vivía por lo menos había por lo menos más de 7 tíos, más 10. Yo era el más pequeño de edad, con 10 años. Vale. La primera impresión que he tenido al ver todo esto, digo, yo, esto es Europa en serio. Pues me bloqueé porque yo me imaginaba pisos, casoplones y ya, bueno, me encontré la ruina esta. Y aquí donde lavábamos los platos. Y aquí por la ropa. Bueno, me acuerdo que nos bañábamos de pequeño con mi primo, todos motivados aquí. Pero en su momento, para mí estaba todo bien. Estaba todo bien en su momento porque era niño, inocente, pensaba en nada, pero ahora realmente conoces más la realidad, ves todo lo que te rodea y luego mira esto. Bueno. Bueno, él es Negro Juan es rapero, Negro Juan es activista desde que tiene 12 años, llegó con 7 años de Guinea-Bissau, se comió una guerra y llegó para vivir debajo de plásticos o en un cortijo abandonado en Almería. Y bueno,
Continuar con Nadie nos salva a Vela en este entierro me hizo consciente de mi privilegio. Yo nací con un pasaporte español debajo del brazo, tengo un pasaporte Schengen que me permite viajar por un montón de sitios y me ponen un sellito cuando llego al aeropuerto y ya está, ¿no? Me pareció importante ir a Almería para entender todo eso y también para mover un poco el foco de aquello que grababa y no quedarme solo en ese ensimismamiento de Madrid y nuestras cuestiones identitarias que por supuesto que son importantes, pero que hay de la precariedad real, ¿no? Que hay de quienes viven debajo de plásticos y trabajan en ellos. Pues bueno, eso provocó que me fuera también a Huelva. Todo esto es grabado con móvil, ¿eh? Hola a todos y todas. Me llamo Ibrahima, soy de Senegal, vivo en Lepe. Yo tengo 34 años. En Senegal era pescador, pero al final no tiene mucha pesca. Yo sentar para pensar futuro mejor, porque ahora esa es su cama, no puede ganar ahí fuera dinero para ayudar familia, mis hijos, mi mujer, mi madre, todo. ¿Y por qué dejó de haber pesca, Ibra? Hay muchos barcos en el mar de Senegal para coger mucho pesca. ¿Y de dónde son esos barcos? España o otro país. Hay muchos países. Es diferente. Al final nosotros no podemos ganar mucho pesca para ganar dinero. Yo vení a España con patera para ir a Las Palmas. Tengo 4 días dentro en el mar. Son 33 personas. Y darnos 2 meses algo. Lo adelanto un poco porque Ibra es pintor pintar porque y hace piezas pues que también están vinculadas al plástico, a los invernaderos, a las fresas y porque personas como Ibra no salen en los medios de comunicación, ¿no? Entonces de ahí la importancia de las trabajaciones y de tener un móvil siempre cargado para contar esas historias que son importantes. Sin darme cuenta, yo comencé a escribir mi libro hace un montón de tiempo, ¿no? Mi último libro que se llama Tierra de la Luz y que cuenta la historia de jornaleras, sobre todo, aunque no solo, que viven debajo de plásticos, que trabajan debajo de plásticos y todo comenzó en realidad pues cuando estuve en Haití y grabé a personas desplazadas tras el terremoto que vivían en carpas. Con el tiempo grabé a personas palestinas y sirias que vivían debajo de plásticos en Líbano. Y después entendí que no hacía falta irse tan lejos, puesto que en territorio español hay personas que viven también y trabajan debajo de plásticos y que siendo mujeres es mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pongo una entrevista que hice a Nora y a Margarita que inspiran mucho, mucho el tercer libro que he escrito. Cuando vine a España yo me imaginaba algo mejor, una vida mejor, normal. Y al llegar aquí es como si fuera volviendo a tu país, sin nada, y viviendo en un sitio así, igual siendo mujer. Porque hay hombres que pueden tener paciencia, pero hay otros que dicen, a mí me da igual, ¿quién va a venir? Ni la policía. Porque si llamo a la policía va a venir el año que viene en vez de venir inmediato. Estás así como un gato en agujero, teniendo miedo para que no le mates. Porque a veces si caminas aquí por de noche, vas en la carretera, mamá, cuando llega a las 10 de la noche, fácilmente alguien te ataca, porque ya pasó más de 3 a 4 ocasiones aquí. ¿Y de qué está hecha tu casa? ¿Hasta qué punto es segura? De palos y plástico. Puedes construir lo tuyo y buscar a alguien que te ayude a hacerlo. ¿Y qué de la luz? Hinchada por ahí, desde lejos. Poder comprar algo, tiene que ir hasta San Isidro, lejos de ahí y aquí. El autobús no pasa. ¿Y entonces cómo vas? Los hombres van andando. Tú puedes tener dinero para comprar comida de hoy a mañana o pasado mañana, pero no vas a tener frigo o vas a tener el auto para traerte la comida y yendo así, salir, moverte normalmente, ¿me entiendes? Claro, es verdad. Y entonces, si aquí hay una urgencia, por ejemplo, sanitaria, entra la ambulancia, tenéis que salir. Tienes que cogerte hasta donde se queda ambulancia, urgencia en Níjar. Para ir al centro de salud falta 1 hora, 30 minutos para ir y 30 para volver. Estando aquí, el COVID, con la mala vida que llevo, seguramente que el COVID va a escaparme.
Y la gente de Cruz Roja de ese país, del sindicato también, con este tiempo te ayuda a la gente para llevar agua, llevar cosas para limpiar las manos. Bueno, pues de ahí surge Tierra de la Luz, ¿no? De historias, no solo de, una vez más, no solo, es verdad que mucha gente dice que es un libro muy duro, y lo es, pero la realidad también, lamentablemente, y quizá es eso lo que tenemos que transformar, ¿no? No las historias que creamos, sino las realidades que existen. En Tierra de la Luz la protagonista es una mujer de Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial no existe en los imaginarios, pero sí que existe para muchas personas, porque son nuestra familia y es nuestro país de origen. Y porque una de las mujeres que hablé ahí es guineana y a mí me impresionó. Me impresionó encontrar a alguien de Guinea porque yo asumía que nuestra diáspora, por su arraigo, tenía la posibilidad de evitar según qué cosas que se encuentran las personas de comunidades que han llegado hace menos tiempo. Y entonces me di cuenta de que no. Y me di cuenta también de lo perversa que puede ser la ley de extranjería, porque esta mujer tenía papeles, estaba en situación regular, la operaron, no pudo renovar la residencia porque no estaba trabajando en ese momento y de repente acabó allí. Y esto habla de hasta qué punto, ayer utilizaba ese término y me parece útil, ¿no? Hasta qué punto quienes dependen de un papel son funambulistas. Estás caminando sobre una cuerda y si el viento sopla fuerte, puedes acabar cayendo y cayendo y cayendo y sin encontrar fondo. Es un precipicio infinito, ¿no? Y yo quería hablar de esos precipicios, pero también de las alianzas hermosas entre esas mujeres que se apoyan. Utilizo una metáfora asociada también al yangué, que el yangué es como una especie de microcrédito de mujeres que cada vez una celebra pues, una comida en su casa, una cena, y a la organizadora, el resto de mujeres, les lleva comida, de forma que con ese dinerito pues, puedan hacer pequeñas empresitas, ya sea comprar unas tablas y poner un puesto en el mercado, pagar una urgencia hospitalaria o pues no sé, por ejemplo, la matrícula, ¿no? O el material escolar. Entonces, para mí eso es como una especie de escalera de abrazos entre mujeres que contribuye a que puedas escalar un poco y tomar aire. No digo salvarte, es imposible, es imposible. El sistema es demasiado grande y demasiado duro, pero sí que es verdad que al menos puedes respirar. Y eso lo provocan las alianzas femeninas, clarísimamente, ¿no? Son quienes comportan la fuerza, pero también el consuelo. Bueno, como sabéis, al final en la literatura a mí se me cuela todo el rato el periodismo. De hecho, la primera parte de Tierra de la Luz es súper periodística, datos, habla de la ley de extranjería, etcétera, etcétera, pero luego entra el realismo mágico porque si no te mueres leyendo el libro. Y porque a mí, como afrocastellana, como me cuesta hablar de sentimientos, si utilizo realismo mágico como que me sale mejor, ¿no? Y bueno, pues de allí, como digo, en el libro hay un personaje que tiene demencia porque al final se te cuela la vida, se te cae la tristeza, se te derrama, también las alegrías, ojo, pero hay una persona que tiene demencia y bueno, y también está pues Afromayores, que como veis aquí veis algunos retratos más, ¿no? Son personas preciosas, se habla de pasado. Me hace mucha gracia porque la foto de Anacleto Boquesa es en el Zoo de Madrid, que es la típica foto que te hacían en los... ¿Verdad? Quien haya ido a Madrid, cuando ibas al zoo te hacían la foto y luego la pagabas, ¿no? Entonces es como no hay una foto más española que esa. Y ahí está el señor Anacleto, mi padre, en los barracones que había en las periferias de Madrid cuando no solo pasaron de ser un pueblecito a una ciudad que acogía mucho a extremeños, andaluces y, claro, también guineanos, ¿no? Y bueno, ante el borrado colonial, memoria. Había una diferencia social bastante importante en cuanto que los guineanos pues no tenían muchos derechos apenas. No tenían derecho a comprar productos como el alcohol o tener permiso de caza o poder viajar al extranjero. No tienen ese derecho. En las cafeterías el guineano negro no podía entrar. El negro no podía entrar en las cafeterías ni en los clubs. En cambio, los colonos españoles pues sí tenían todos esos derechos. Había una clase intermedia que llamaban los emancipados, que tenían algo de poder adquisitivo o tenían conocimiento de que habían estudiado algo. Eso sí que tenían esos derechos como los españoles. En la libreta de mi padre ponía emancipados, pero había cierta familia que al no tener esta tarjeta no podían recibir esas comidas, esos alimentos. Ser emancipado te permitía acceder a ciertos productos, pero también a ciertos lugares. Sí.
porque él tenía acceso a ir a sitios que los otros tampoco podían ir. Mi padre podría viajar, aunque él nunca lo hizo, podría venir en España tranquilamente, no necesitaba mucho papeleo. Éramos colonia española y entonces se dividía esto como en 3 grupos. Había braceros, había jefes, porque mi padre era como un jefe personal. Estos rangos son las que tenían acceso a eso. Los que ya eran a nivel de braceros o peones, que ya eran los que trabajaban la finca, no tenían acceso. Los libros de texto, obviamente, eran los libros de texto españoles. Aprendías los ríos, la geografía, la historia, la lengua castellana, pero, sin embargo, no se hablaba absolutamente nada de los temas de Guinea Ecuatorial. En el pueblo, por ejemplo, estaba prohibido para los niños hablar en bubi. Nos ponían un collar de caracoles cuando te pillaban hablando el bubi, hasta que tú encontraras a alguien que le pillabas también hablando el bubi, y entonces se lo tenías que poner a él en el cuello. Yo creo que es un error que una persona aprenda a hablar tantos idiomas y luego su propio idioma no lo sepa hablar. Para mí este documento es súper importante porque, como he comentado antes, a mí ni siquiera me han enseñado que el país del cual procedo existía o que fue territorio español. Entonces, si no lo cuentan estas personas, ¿cuándo se va a contar? ¿No? Cuando se acaben estas personas que vivieron este momento colonial. Bueno, pero en Afromayores no queríamos hablar solo de eso, también queríamos hablar de las necesidades especiales que tiene esa vejez migrante. Yo no me imagino Esto hay que subirlo. Ir a un centro de mayores, siendo yo el único negro. Primero, te rechazan por el color y segundo, tus vivencias son diferentes a las de ellos. No hay como una conversación muy profunda entre los dos personajes. ¿Lo oís más o menos? ¿De qué me hubiera gustado vivir en mi sitio para aportar algo de los conocimientos que poseía o de lo que necesitaba el país? Y no aquí en España, porque muchas cosas ya están hechas. Aquí uno sirve poco, pero sin embargo, en África sirve más. Sigo pensando en irme, incluso no sé cuándo, pero sigo pensando en irme a vivir allí. Bueno. Y luego está también la invisibilidad. A las nuevas generaciones las diría que no se olviden de nuestras raíces. Si vienes de donde vienes, aunque seas español, siempre no niegues tus raíces. Y que sigáis haciendo, porque voy por ti que me estás haciendo la entrevista, hacer lo que estáis haciendo porque nos dais un lugar que no teníamos. Eso por lo menos hace que la gente reconozca que existimos. Nos ven, andamos, pero no nos ven, no nos conocen. Entonces, esto que me habéis hecho hoy conmigo me gusta mucho, la verdad. Bueno, pues a nosotros estar con ella ni os cuento. Comenzamos 3 personas, son Logan, José. Logan es el fotógrafo, José era el que editaba, ahora edito yo. Y cuando vamos a los sitios hemos cambiado el foco, ¿no? El quién, pero también el cómo. Echamos la mañana. No es ir, llegar, entrevistar e irnos. Hemos decidido que esto tiene que ser algo diferente. Ahí está, fuimos a ver a Marta y al final acabamos comiendo. Pero además las entrevistas se las hacemos... Claro, estamos hablando de gente que no están acostumbradas a que, lo decía Milagrosa, ¿no? A que les miren, a que les vean, menos aún a que les entrevisten o les hagan fotos. Así que mirad, Marta. A cámara, ¿eh? Más guapa y no naces, ¿eh, Marta? Que me voy a reír. ¡Qué ánimo me dais! Es que lo eres. Bueno, ¿no? Luego, por ejemplo, el señor Suka, camerunés. Ahí. Y la misma, de dignatario. De dignatario. Pero ha cambiado en un nada, ¿eh? Posa mejor que yo. ¿Verdad, Logan? Que yo soy malísima. Bueno, ¿no? Un poco para que veáis cómo es, ¿no? Cómo se sienten de a gusto, que están súper contentas y contentos.
y que luego ha ido más allá. También hemos tenido exposiciones, conversatorios en donde les escucha un montón de gente, donde debaten sobre un montón de temas, no solo sobre ser mayores, también sobre actualidad. Ha habido proyecciones y ha habido también algo precioso como las exposiciones en donde se han visto en gigante, ya lo habéis visto antes, antes lo comentaba, el señor Suka se vio por primera vez y dijo: soy cojonudo. No, mentira, dijo: soy la hostia. Y claro que lo son, ¿no? Y además es que se lo han dicho muy poco, pero verse en grande de repente con un montón de personas jóvenes diciendo, felicitándoles, ¡hey, felicidades! ¡Jolín! Es que qué importante, porque qué solitos han estado cuando llegaron y qué poco se lo han dicho y qué mal lo han pasado en muchos casos, además. Y luego hay algo maravilloso y es que hemos fomentado visitas guiadas con institutos, especialmente con institutos estos que llaman de difícil desempeño, esto es, con más personas migrantes o de ascendencia migrante. Y fue brutal, yo me acuerdo que empecé a hablarles, contarles, me estaban ignorando por completo. De repente pusimos el vídeo y empezaron a ver las fotos y se pusieron a llorar. Ay, podría entrevistar a mi abuela, pues yo no sé lo que ha pasado a mi abuela. De repente estos referentes de proximidad, de cercanía, que a lo mejor son mujeres que se han dejado la piel y que no tienen ni un solo título y qué, ¿no? Y han tirado para adelante así. Bueno, pues y han encontrado espejos, ¿no? Y os pongo el final porque también ha habido sorpresas y tengo que cerrar con Marta porque es una maravillosa mujer de República Democrática de Congo, 6 idiomas. Nunca puedo trabajar como pedagoga a pesar de ser una tipa listísima, cultísima y formadísima. Falleció una hija suya en España y su marido la dejó. Y aquí está. Por favor, qué grande las habéis puesto. Como soy. Y creo. ¿Ese quién es? Lo hemos ordenado por orden de edad. Sí. Ay, madre mía, es el más mayor de todos. Ese es el más mayor, mi papá. Madre mía. Pero a ver, porque aquí hay otra personita. ¡Ay, por Dios! Tú sabes que es una de las fotos preferidas de todo el mundo. No me digas. ¿Cuál eres? Ahí con toda la boca abierta ahí. Pues es una sonrisa franca. Es la mejor sonrisa del mundo. Yo podría vivir ahí. Eso testiga de, ¿sabes? Ay, Marta. ¿Te acuerdas de ese momento tremendo que hemos tenido para hacer la sesión? Sí, sí. La risa y todo. Madre mía, todo el día. Sí, eso es. Ay, las fotos de mi familia. Sí. Qué bonito. Bueno, pues eso, pues qué bonito, ¿no? Y qué bien poder hacer estas narrativas comunitarias siempre, porque así somos más grandes, porque al final somos un mosaico gigante con un montón de teselas. Esto no es algo que comenzáramos nosotras, empezó hace muchísimo tiempo, y si somos es porque fueron. Así que nada, gracias y gracias. ¿Qué os parece si empezamos? Bueno, hacemos las preguntas que os envié. Sí. Vale. Bueno, yo les envié 3 preguntas que me parecían a mí bastante, no sé, a mí me interesaban y me parece que será de vuestro interés también. La primera pregunta es, ¿qué tipo de interés ha suscitado vuestro trabajo en España e internacionalmente? Entonces, ¿hay diferencias en el tipo de interés? No sé, el grado de interés, quiénes se han interesado en vuestro trabajo. No sé si podríais hablar un poco sobre esto. Tengo yo. Bueno, mi trabajo siempre ha ido bien, ¿no? Desde que el título es el que es y tú porque eres negro, esto siempre funcionaba, siempre llamaba la atención. Me presentaba una convocatoria y me daban la plaza y funcionaba bien, ¿no? Consigo las becas, hago el libro y todo fluye, ¿no? Pero sí que siento diferencias entre cómo se percibe en España, que siempre se nos coloca en un lugar como de activismo. Pongo un ejemplo, ¿no? Pues tenía una beca en Matadero, un espacio cultural de Madrid. Entonces venía Arco, que es la feria de arte de Madrid, más importante, y venían gente a visitarnos y tú enseñabas tus cosas, ¿no? Y llegaron unos tipos y me dijeron, es que lo tuyo no es arte, ¿no? Como que te encajonan siempre en lo tuyo es lo de la cosa de los negros y las negras y ya está, ¿no? Y solo miden eso, ¿no? Y a veces pues tengo puesto una alarma en el Google académico y a veces aparecen algunos artículos como el tuyo y que vienen de fuera
y son otra cosa. Investigan mi trabajo de verdad o nuestro trabajo de verdad, ¿no? Y esa es la gran diferencia que yo veo. Bueno, yo trabajo para la UNO, que no es la UNO desde hace, entre españoles en el mundo, que estuve 4 años, y Aquí la Tierra, que llevo 10, 14 años, y nunca me han entrevistado por ninguno de los libros que he hecho, y ya van 3. O sea, creo que de alguna manera te estoy respondiendo. Sí que es verdad que luego me han entrevistado en Pícara, ¿no? Pero ya son medios no generalistas. Hace poco sí me entrevistaron en El País, pero en general es como que está en los márgenes también. Hija del Camino sí que ha ido bastante bien para ser nuestras narrativas, que suelen ser más chiquititas, especialmente en España. Pero ha sido muy bonito lo que yo he recibido, ¿no? Siempre digo que Hija del Camino es una especie de abrazo con carácter retroactivo a todas esas personas que sentíamos que estábamos solas en nuestra infancia y resulta que había un montón como nosotras que estaban padeciendo, sintiendo lo mismo y que no es verdad, y que nuestras vivencias son totalmente intersubjetivas y conectadas con cuestiones sistémicas que provocan que fueran tan similares entre sí. Pues bueno, por ejemplo, Rubén Moja, que no está aquí ahora, y yo estuvimos en Chicago y todo el rato decíamos, ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué? O sea, les interesan nuestras obras, ¿no? Porque en España no pasa o no sucede de la misma manera. Y creo que además es que la cuestión identitaria, pues es algo que a priori le pertenece prácticamente, ¿no? Cualquier ser humano puede emigrar en cualquier momento, pero en España no se ha visto de la misma forma. Y eso que Hija del Camino fue mejor, también tiene un punto pedagógico, ¿no? Que a la gente coincidió con el Black Lives Matter, que fueron esos 5 minutos en donde estuvimos de moda las personas negras, luego se acabó. Y bueno, y porque habían matado a un hombre negro en Estados Unidos, si hubiera sido en España hubiera sido diferente. Pero, por ejemplo, Tierra de la Luz está costando mucho más. Claro, al final pues está atacando a uno de los puntales que provocan que España saque pecho también, ¿no? En términos económicos, la huerta de Europa, las verduras y las hortalizas en 24 horas en cualquier supermercado del continente. Bueno, ¿y sobre quién? ¿No? ¿Qué hombros son los que soportan este éxito de la huerta de Europa? Pues los de personas como Nora y Margarita, y a lo mejor no interesa hablar de ese tema, no lo sé. Entonces, mejor de lo que yo esperaba, porque yo creo sin demasiadas expectativas, pero sí que es cierto que fuera se le da otro valor. Bueno, y una pregunta que se entrelaza con esta previa. ¿Por qué creéis que es vuestra generación, ¿no? Generalmente jóvenes que se crían o se criaron en España en los años 80 y 90, que son particularmente visibles en el trabajo por el reconocimiento y la visibilidad de las comunidades afrodescendientes en España? Y eso no quiero decir que no haya habido activistas, artistas o literarios africanos afrodescendientes antes, pero sí que es verdad que hay una generación, ¿no? Desiree, vosotros, Moja, que de repente es como, bueno, algunas personas le dicen el boom, ¿no? Pero la primavera. La primavera o el boom o no sé qué, pero no sé, quería que vosotros hablarais un poco más sobre por qué creéis que esto ha pasado justamente en este momento. No sé si es vuestra generación o quizás, no sé, las circunstancias, quizás el Black Lives Matter, no sé. Desde vuestra perspectiva, ¿qué pensáis? Ya no sé, o sea, yo creo que tiene mucho que ver que aparece Internet, aparecen las redes sociales y te saltas al que te diga que tú puedes, o sea, al productor que te dice que tu peli sí o no, o te dice cómo tiene que ser tu peli. Yo autopublico, hago cosas indies y las puedo poner en Instagram o poner carteles en la calle y ya está, y con eso funciona, ¿no? Y entonces llegas a mucha gente y de repente llamas la atención, llamamos nuestra generación la atención y estamos ahí. Pero no creo que hagamos nada diferente a Paco Leones. Francisco Zamora, ¿no? Cómo ser negro y no morir en Aravaca. Pues él sacó un libro hace mucho tiempo y no tiene esa visibilidad porque no existía Internet seguramente, ¿no? No lo sé, no lo sé. Muy poca gente lo conoce ese libro, así que es una pena. Y es buenísimo. Sí.
sumo, o sea, alguna cosita más a lo que ha dicho Rubén. Efectivamente, para mí es Internet, sin duda. De hecho, las editoriales se nos acercan a las personas que tenemos más seguidoras en redes sociales, ¿no? Que al final también te están viendo como un producto y están entendiendo que hay un mercado. Y esta es otra, ¿no? Que ahora hay más gente negra que cuando yo era pequeña. Entonces, hay más público para poder consumir según qué cosas. Entonces, considero que tiene que ver fundamentalmente con eso. Más cantidad, pero lo que tengo claro también es que nos han allanado el terreno quienes nos precedieron. Esto es así. O sea, toda esta gente ha creado y ha luchado un montón para que hoy nosotras tengamos un poquito más de visibilidad, igual que ahora las nuevas generaciones también, pues supongo que recogerán alguito de lo que estamos tratando de hacer. Ahora las nuevas generaciones ya tienen un espacio afro, ya sienten al menos que sus historias importan. Mi primer libro lo tuve como medio año en el cajón porque yo pensaba, ¿a quién le iba a interesar todo esto? Entonces, porque coincidí con el editor de SIAL, que era la editorial que ha sacado a todas las escritoras y escritores guineanos. Entonces dije, bueno, pues mientras comíamos le voy a decir si le interesa. Pero yo no pensé que eso fuera a salir. Lo escribí contigo mientras estábamos también en Londres y de ninguna manera pensé que eso podía salir. Pero claro, a medida que todas estas generaciones ya ven que hay cosas que están viendo, la luz que les concierne y demás, pues también supongo que genera que se atrevan. Ok, bueno, y entonces la última pregunta que tengo es ya algo que yo misma estoy bastante interesada académicamente y es esta desmemoria histórica, ¿no?, de la presencia africana en España. Entonces, yo veo vuestros trabajos arraigados en esa conciencia, de diferentes formas, pero que definitivamente está ahí. Entonces, estaba pensando, pues, no, parte de eso puede ser la consecuencia de la declaración del régimen franquista, ¿no?, a principios de los años 70, de que toda materia, todos los asuntos acerca de Guinea Ecuatorial era materia reservada, ¿verdad? Pero eso no explica, por ejemplo, la desmemoria que existe en cuanto al pasado colonial. Y ahora no solamente estoy hablando de Guinea Ecuatorial, pero ya el siglo XIX. Y especialmente el papel fundamental que España tuvo en la trata. Entonces, no sé si podéis hablar un poquito sobre por qué creéis que existe esta desmemoria, por qué no se habla. Y quizás cuál es la relación entre tu trabajo o vuestro trabajo y esa desmemoria de la afrodescendencia en España. Es un preguntón. Yo qué sé, ¿no? Pero, o sea, si tu tatarabuelo o abuelo o bisabuelo hizo su acumulación primaria tratando con personas secuestradas y esclavizadas, pues igual no lo quieres contar, ¿no? O sea, es una vergüenza nacional. Entonces es lógico que no lo quieran contar, ¿no? Y lo de Guinea Ecuatorial, pues 3/4 de lo mismo. Entonces yo creo que es una vergüenza por un lado, ¿no? Y por otra parte que lo español tiene como un conflicto identitario muy fuerte, ¿no? Porque si ves los cromos que yo pongo en mi libro, son niños rubios. Y bueno, pues como la foto que ponía, ¿no? Los niños españoles no son rubios, no son suecos. Y tú le preguntas a un español a quién se parece más, si a un sueco o a un turco, y te dice que al sueco, ¿no? Entonces yo creo que es esa combinación, ¿no?, entre vergüenza y conflicto identitario de no saberse qué es y bueno, por ahí, yo qué sé. Y que se construye quizá en oposición, de hecho. No solo no soy, sino que, o sea, lejos. De hecho, yo muchas veces pongo, ahora que se habla de Ucrania, ¿no? Bueno, es que al final se habla más de Ucrania que quizá de otros conflictos, en otros contextos, porque nos parecemos. Pero ¿qué sabemos de Ucrania? ¿Qué sabíamos de Ucrania antes? Sí, nadie sabe nada, así que sabíamos que la capital era Kiev y poco más, ¿no? ¿Acaso conocemos a algún escritor? Hablo en términos generales. O escritora, película, obra de teatro, no sabemos nada, pero nos parecemos más a Ucrania. Y creo que tiene que ver, y esto lo dice mucho Toisillé, con la entrada de España a la Unión Europea y esta necesidad de olvidar su vinculación con el sur para creerse mucho más del norte. Y a mí me gusta poner una foto de Vicente del Bosque y al lado de un ucraniano tipo, ¿no? Y es de, a ver, pues Vicente se parece bastante más a un sirio, ¿no?, a un marroquí, que a un ucraniano, pero vosotros a vuestro rollo, ¿no? Sí, pero era complicado porque cuando pasaba lo de Ucrania, ¿no?, salía gente hablando a cámara y diciendo, es que son rubios, con ojos azules, se parecen a nosotros. Y es de, ¿a qué nosotros? Sí. ¿No?
¿Ese nosotros está aquí, entre nosotros? Sí, es como son humanos y estos que son muy oscuros, no tanto, ¿no? Sí, sí, bueno, y eso también lo que hablábamos, al final está la construcción de la negritud en oposición a la blanquitud, está muy vinculada a la península ibérica, a España y a Portugal, y que España se lleva a regular con la memoria histórica, que pasa también con el franquismo. Entonces, cuanto más con aquello de lo que ha pasado mucho más tiempo. El otro día lo comentaba, en España tenemos clarísimo que esclavitud son barcos blancos surcando el Mississippi, pero no estamos pensando en la corona, en que fuimos el último país europeo en abolir la esclavitud transatlántica, en que buena parte de las casas de los indianos, ¿no? Fiestas que se celebran, que están en los cuadros, etcétera, etcétera, se construyeron gracias al trabajo de personas esclavizadas y al azúcar que llegaba de Cuba o a la madera que llegaba de Guinea Ecuatorial tiempo después y demás. Y con todo lo que eso conlleva también, porque nosotras no hacemos memoria, nosotras tenemos que desenterrar, porque no es simplemente que ya no se hable, es que se le ha echado tierra encima, con todo lo que conlleva para nosotras en términos de búsqueda e incluso identitaria, ¿no? De nuestras propias personas. Bueno, insisto, creo que España tiene un problema con la memoria histórica y que yo creo que hay que hablar. Porque eso también es el país, ¿no? Y bueno, y lo han hecho también otros países. Ya no digo pedir perdón, ¿sabes? Que a ella hace poquito se vio con México y tal, pero Holanda ha pedido perdón por la esclavitud, Francia también, hace poquito estuve en Lagos, en Portugal, tiene un museo raquítico pequeñito, pero ahí está su museo de la esclavitud. ¿Cuándo el nuestro? Exactamente. Yo creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Y solo, bueno, también un apunte que creo que hace un ratito se abrieron en el Museo Marítimo, ¿no?, de Barcelona una exposición sobre la relación entre Cataluña y la esclavitud. Entonces, a lo mejor poco a poco, ¿no? Creo que también gracias a vuestro esfuerzo, ¿no?, en resaltar estos temas, a lo mejor también poco a poco se levantan algunas de estas historias, ¿no? Y luego hay la recepción de ello, ¿no? Un poco del círculo de impacto, ¿no? Ojalá. En el País Vasco también están haciendo, al final Zulueta fue uno de los grandes esclavistas, como para no hacerlo, ¿no? Pero bueno, a ver si cala, ¿no? Y se convierte en algo que llega a los libros de texto. Sí. Que no sean solamente en Barcelona o en el País Vasco, pero también en Sevilla, Cádiz, ¿no? Málaga. Es que se tiene que hablar en más sitios. Seguramente. ¿Hay algunas preguntas? Bueno, me ha emocionado un montón lo de tu proyecto de Afromayores. No he podido parar de llorar porque además he pensado en mi padre, que falleció con 65 años, no le dio tiempo a ser viejo en España, pero es súper bonito. Bueno, yo quería... Era un comentario, pregunta... Por supuesto, muchas de mis experiencias de niña se parecen muchísimo a las vuestras, a niveles a veces muy, muy, muy radicales. Le comentaba a María antes que a mi madre le preguntaban si nos daba para comer carne cruda, a mi hermana y a mí, o si nos ponía debajo de agua caliente, no nos quemábamos y cosas así. Todo este tipo de vivencias son muy similares, pero por otro lado, cuando habéis estado comentando acerca de las entrevistas y demás, mayoritariamente hablas de gente de ascendencia africana, Guinea, etc. Mi ascendencia es latinoamericana. Entonces mi pregunta iba relacionada un poco en esto, ¿no? Es como que es la misma diáspora, compartimos muchas cosas, pero la identidad es un poco diferente, ¿no? Y la manera de vivir ciertas cosas es diferente también. Yo recuerdo ir a Panamá de pequeña y, bueno, de pequeña era una vivencia, luego más mayor, cuando ya empecé a abrazar mi negritud y ya empecé a leer sobre este tipo de cosas y ya me identificaba como una persona afrodescendiente, porque antes yo me veía como Marisol. Yo cuando era pequeña me veía al espejo, yo era Marisol. Hasta la actriz. Sí, sí, efectivamente. O sea, yo creía que era Marisol hasta que me di cuenta que no. Copito de nieve. ¿Sabes que Marisol tenía a su amiga negra, Copito? Claro, sí, Copito sí, pero yo era Marisol, yo no era Copito de nieve cuando veía las películas. Entonces yo cuando ya empecé a ir a Panamá de más mayor y yo entonces le decía a mi abuela, porque nosotras somos mujeres afrodescendientes, y ella me decía, ¿qué? Yo no soy africana, ¿eh?
¿tú cómo que qué afrodescendientes? De eso nada, yo soy panameña, a mí no me hables de esto. Yo intentaba explicarle, ¿no? Como de hablarle de la diáspora, de hablarle de las... No, déjate de historias, que yo soy negra, pero de africana nada. Entonces pues mi pregunta era un poco esto, ¿no? Si en tus entrevistas habías estado con personas que en lugar de tener ascendencia africana tenían ascendencia latinoamericana o de países de América, y si habías encontrado diferencias a la hora de sus, no sé, vivencias o testimonios, etc. Hay un uruguayo en la primera temporada, hay una colombiana y en esta tenemos a un cubano. Y vamos a entrevistar ahora en breve a un brasileño. O sea que sí, hay gente de la diáspora. Pero aquí hay el hecho de que se llame Afromayores también provoca que haya gente que de entrada ya dice que no, un poco por lo que comentabas, ¿no? Nos está costando un poquito con la comunidad dominicana, que tiene muchísimo arraigo en España, que ha hecho muchísimo en el país, por el país también. Pero eso de identificarse con el prefijo afro, las nuevas generaciones lo llevan mejor. Y también es comprensible, ¿no? Al final, ¿quién quiere ser de un continente del cual solo se cuentan cosas malas? O sea, es lógico. Y cómo se ha contado también en la diáspora y toda la cuestión de las castas, y eres mejor si estás más lejos de tu africanidad y de tu negritud. Es logiquísimo. Pero, por ejemplo, pues mira, el cubano al que hemos entrevistado ahora es un tipo que habla yorubá a su manera, ¿no? El que llevaron para allá las personas esclavizadas. La colombiana, que encima es bastante clarita, ella es cuentacuentos y también ha puesto en valor la cultura afrocolombiana en Madrid. O sea que sí que es que también las personas mayores están viviendo su viaje del mismo modo que tú eras Marisol y no Copito, pues estas personas que han vivido cosas bastante complicadas, que quizá no han tenido acceso a los libros que a nosotras nos ha costado desenterrar, pero que sí que hemos podido leer, pues es normal que estén ahí, y está bien también, ¿no? O sea, y si en un momento dado vemos que llamándose afromayores es más complicado, pues los llamamos negra mayores y ya está, para que entre más gente. Punto, no pasa absolutamente nada. Y entonces sí que has notado a lo mejor en los discursos de personas con ascendencia de África versus ascendencia de Latinoamérica, Colombia, Dominicana, etcétera, a la hora de ellos mostrarse sus vivencias en España, con esto de la madre patria, la lengua, todas esas barreras que a lo mejor, no sé, menos barreras a la hora de hablar la lengua, etcétera. ¿Sabes lo que he visto más? Que les cuesta mucho en general a las personas mayores hablar de racismo. Es como, bueno, yo racismo no. A ver, sí que es cierto que como enfermero, pues no, uno de los que sale, Anacleto, decía, no, yo racismo no, la verdad. A ver, sí que es cierto que no querían que yo les pinchara cuando era enfermero. Y sí que es cierto que mis compañeros no decían nada. Y sí que es cierto que no se sentaban conmigo en el autobús. Y sí que es cierto que es de pues lo mismo alguito. Así que... Y esto tiene que ver también con que, como han tenido que ser fuertes a la fuerza, reconocer cualquiera de esos agravios para ellos implica quitarse la coraza. Son paquidermas y paquidermos, ¿no? Son personas que tienen una piel así de gruesa para poder llevar el día a día. Y que luego también pasa mucho en España. En España, buena parte de la población entiende que racismo es que te maten, que te peguen o que te insulten en el metro. Pero todavía, ¿cómo opera en términos sistémicos, ¿no? El hecho de que, el otro día lo decía, el 68% de los hijos de migrantes y el 60% de las hijas de migrantes no está llegando a bachillerato. Eso es un problemón. ¿Qué está pasando ahí, no? Estos son datos de la Universidad de Granada y la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, 42 veces más a hombres negros, aunque es un dato que ya tiene un poco de solera, pero bueno, 42 veces más a hombres negros que a hombres blancos para pedirles la documentación. El racismo inmobiliario está provocando que en 3 de cada 4 inmobiliarias no alquilen viviendas a personas no blancas, y especialmente afecta a hombres leídos como subsaharianos, lo que quiera que sea eso, ¿no? Entonces, claro, hasta que no se interiorice que racismo es todas esas cuestiones sistémicas, de hecho un sistema sostenido con pilares enormes que tienen que ver con leyes, con medios de comunicación y narrativas, y con sistema educativo que se empeña en contar una España blanca, pues va a ser complicado que incluso nuestras mayoras puedan entender que el racismo no es solo que o sea, que el hecho que no las hayan pegado no significa que todo haya ido bien.
Pero también nos toca hacer pedagogía intracomunitaria, que es que yo misma estaba ahí en su momento. Para mí, que me llama Conguito de pequeña, pues mira, ahora pienso que es lo de menos. Muchísimas gracias. Rubén, ¿tú quieres añadir algo? No. No, vale, bien, pues muchísimas Bueno, ya hemos hablado mucho, ya es hora de descansar un poco, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rubén, Eva, Lucía, gracias a vosotros por acompañarnos. Por favor, vamos a tener una pequeña recepción afuera, mirar Afromayores, hablar con nuestros invitados y pasarlo bien después de tanto trabajo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.